Bienvenida familia en la fe. Vamos a reflexionar juntos hoy sobre el Evangelio de San Marcos, 6:14 en adelante, mostrando en este relato bíblico el poderío de uno grande, Herodes, que ciertamente quienes le rodean son enemigos de la verdad. Su mujer, Herodías, su hija, complaciente a su mamá, los invitados de honor, lo de la alta jerarquía, disfrutando y gozando de lo que ofrece el mundo, pero que prefieren destruir la verdad antes que aceptarla. Y dice el Señor claramente a los humildes y sencillos: saben muy bien que los gobernantes, los que se consideran dueños y amos de este mundo, actúan como dictadores, abusan de su autoridad, pero entre ustedes no ha de ser así. Aquel que se crea importante debe ser el servidor de los demás. Qué gran enseñanza, qué gran lección. Así que preparaditos en casita, escuchemos el saludo de la princesita Rosita. Hola hermano, bienvenido una vez más a la escucha de la palabra de Dios, a la meditación, para llevarla a nuestro corazón y poderla llevarla en práctica. Eso nos invita el día de hoy a escuchar el mensaje que Dios nos da cada día a través de su palabra, de su evangelio. Dispongámonos en las manos del Señor para escuchar. Lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 14 al 29. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. Algunos decían: este es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él poderes milagrosos. Otros decían: es Elías, y otros: es un profeta como los antiguos profetas. Herodes, por su parte, pensaba: debe ser Juan, al que le hice cortar la cabeza, que ha resucitado. En efecto, Herodes había mandado a apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Pues Juan le decía: no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo y le tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella a consultar a su madre: ¿qué pido? La madre le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente corrió a donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo, porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Ordenó, pues, a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ésta se la pasó a su madre. Cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos,
vemos en ese evangelio el sacrificio que se lleva por anunciar la verdad. Le cortan la cabeza a Juan el Bautista. Vemos el abuso de poder, la autoridad que se dicen tener muchos, hoy llamado Herodes, o representado en Herodes, hijo de Herodes el Grande, ¿verdad? Que es hijo de Herodes el Grande, el que hoy narra las Escrituras, Herodes Antipas, hermanos de Herodes Filipo, ¿sí? Felipe. Pero que estaba viviendo en pecado. Juan le anuncia que se aparte de ese pecado y en vez de obedecerle, él por tener el poder en la tierra, lo manda a eliminar en complicidad de aquella que se decía ser su ayuda, su auxiliar, la idónea, ¿no? Como dice la Escritura, pero ciertamente que no era, porque San Juan le decía que no te estaba permitido estar con la esposa de tu hermano, era pecado. Entonces vemos la manifestación de aquellos que se dicen que tienen el poder. Mire cómo se jacta Herodes en el versículo 16, sin pelos en la lengua, sin ocultar este delito, porque era un delito, era un pecado. Véanlo, versículo 16. Herodes, por su parte, pensaba, ¿Qué pensaba? debe de ser Juan. Debe ser Juan, y está refiriéndose a Jesús, ¿verdad? Debe ser Juan. Mire cómo no oculta su crimen. Como soy poderoso, como tengo dinero, como tengo palacio, como tengo propiedades, como tengo poder. Vean, él no lo oculta, no lo calla. Sin temor, es lo que sucede en el mundo. Vean, escuchen. Al que le hice cortar la cabeza. ¿Al que qué? Al que le hice cortar la cabeza. Claro, ellos sí pueden hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son poderosos, porque tienen bajo su mango toda la autoridad. Por eso, ahorita volvemos, Marcos 10, 42. Él es claro, Jesús es claro. Ustedes lo saben perfectamente y si no lo saben, hoy lo van a saber. ¿Qué? Vea, versículo 42 del capítulo 10 de Marcos. A ver. ¿Qué dice? Jesús los llamó y les dijo, a sus discípulos, hoy nos lo hace saber a nosotros. ¿Qué? Como ustedes saben. Como ustedes saben, si no lo sabían, hoy tenemos que aprenderlo. Como ustedes saben. Los que se consideran jefes de las naciones. Que no lo son, sino que se consideran, dice la Escritura. Los que se consideran jefes de las naciones. ¿Dios? No lo son, se consideran jefe. Ciertamente el Señor aún nos ha puesto ahí para que sepan gobernar con la sabiduría que viene de Dios. A mí me impresiona el presidente de El Salvador, cómo invoca a Dios para que le ayude a gobernar su país. Y ustedes, muchos saben, el modelo que está haciendo ahorita El Salvador para el mundo. Que fuera bueno que todos esos Herodes, ¿verdad? Todos esos gobernantes, en vez de utilizar su poderío para reprimir al pueblo, para cortarle la cabeza al que anuncia la verdad, fueran como hombres, que muestra las Escrituras, hombres sencillos y humildes, que se pusiera al servicio de los demás. ¿Pero qué? Sírvanme a mí. Y si no me obedece, allá le voy a cortar la cabeza. Es lo que ha sucedido cuando se dice la verdad reflejada hoy en San Juan. ¿No lo han vivido ustedes en sus países donde viven? Claro, muchos sí. Y nosotros somos ya un ejemplo para la humanidad. Los ojos, hoy abren las noticias, Venezuela. Mañana abren las noticias, Venezuela. Pasa mañana, noticias, Venezuela. ¿Sí o no? Porque Venezuela está, mire, así, a la vista del mundo en todo lo que sucede, todo lo que hacen estos, que se dicen, ¿cómo es, Rosita? Los que se consideran jefes. Que se consideran jefes, que no lo son, claro que no. Pues sépanlo, que esos que se consideran jefes de las naciones actúan como dictadores. Bárbaro, ¿no? Y así sucede. ¿Y qué hacía ese Herodes?
un dictador. ¿Cómo fue que dijo en el versículo 16, parte B, Rosita, lo último? Mire, como dictador, ¿qué dijo? Al que le hice cortar la cabeza. ¿Listo? Y si es un crimen, que es un crimen, ¿por qué, aunque sea jefe, por qué no lo sentencian? Porque por él nadie. Pues déjenme decirle que hay una justicia divina y esa no tarda. Esa está actuando. Pero para ellos tenemos que nosotros todos los días, con esa arma poderosa que es la oración, con esa arma poderosa que es la palabra, pedirle al Señor que se manifieste. Y ya lo está haciendo. En el pueblo venezolano lo está haciendo. Y después del pueblo venezolano vendrán otros, el colombiano, el cubano, el de Nicaragua y otros tantos. Claro que sí, pero tenemos que tener la fe puesta en el Señor y hoy nos da cómo hacerlo. Pues eso que se considera jefe, que no lo son, actúa como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Y sus súbditos, aquí lo llaman ministros o embajadores, no sé qué nombre reciben, ¿cómo actúan? Abusan de su autoridad. Actúan abusando de la autoridad. Sí, sí. Muchos países han sufrido eso, claro está. Por eso Herodes, que van destruyendo al ser humano, que no les gusta que les digan la verdad. No les gusta. ¿A quién le gusta, verdad? Que le diga, mire, usted está robando. Mira, usted está oprimiendo al pueblo. Mira, usted está actuando injustamente. Mira, usted se está llenando de corrupción. Mira, y cuidadito porque a la cárcel, si son buenos, a la cárcel van. Pero otros sobrepasan. Quítenle la cabeza. Y no les importa a la luz del día. Y no les importa. Herodes, eso yo lo mandé yo. Me dan a quitar la cabeza. Se jactan, se gozan. Pero se les olvida algo importante. Que arriba hay un Dios que para abajo mira. Que los ojos del Señor son 1000 veces más luminosos que el sol. Y que un día, tarde, temprano, tendrán sus castigos. La historia relata que este Herodes Antipas fue derrocado por su propio suegro, el verdadero, el padre de su primera esposa. Las consecuencias de actuar con soberbia, dejándose arrastrar por su poderío, apartándose de Dios, le lleva a eso. ¿Tiene la oportunidad de arrepentirse? Claro que sí. Claro que sí. Él lo sabía perfectamente, sabía que, y lo respetaba, que Juan era un santo, que Juan decía la verdad. Pero vino la confabulación de la esposa, la que decía ser su esposa, de su hija. Y el poder de su palabra ante los oficiales, ante la alta jerarquía del entonces, ante los nobles, no le podía fallar. Prefiero fallarle a las cosas de Dios. Prefiero fallarle el respeto a Juan, un ministro de Dios, de hecho le cortó la cabeza, antes que quedar mal delante de sus invitados de honor, delante de su hija, de la hija de su esposa, de la que se decía su esposa, que era la mujer de su hermano, pecado de adulterio. Y verán ustedes, ahorita lo compartimos, que le ofrece todo lo que quiera le ofrece. Pero a ella no le importa lo terrenal. Junto a esa mujer malvada de Herodías, buscan destruir la verdad, ¿no? Destruyen un ministro, sí, pero la verdad no la pueden destruir, porque la verdad cada día va creciendo y esa es la tarea y misión que debemos tener todos los hemos sido consagrados en el Señor. Llevar la verdad, sin callar la verdad, a consecuencia de lo que sea, a causa de incluso un sacrificio fuerte. Pero ustedes saben muy bien, aquellos que se dicen, los Herodes, mejor dicho, los Herodes actúan como dictadores y lo que ocupan sus puestos
abusan de la autoridad, pero eso no debe ser en ustedes, así no debe ser en ustedes. Todo creyente tiene que obedecer la palabra de Dios. Eso sabemos que esos Herodes se han apartado de Dios y por eso actúan conforme a su padre, que es el diablo que busca destruir la verdad. Vean lo que viene. Pero no será así entre ustedes. Por el contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes, ¿Qué hay que hacer? debe hacerse el servidor de todos. Servidor de todo, no el que destruya al otro, no que incluso le cause la muerte al otro. No, debe ser el servidor de todos. Y el que quiera ser el primero, se hará esclavo de todos. Esclavitud. ¿No han escuchado tantos Herodes que están abusando de la autoridad, que actúan como dictadores? Es más, este Herodes de Colombia, ¿no lo han visto, no lo han oído? Con ese ego, con esa autoridad, creerse el dueño y señor de Colombia, hasta al mismo Jesucristo ha blasfemado. Eso está recién. Como yo soy Herodes, ¿verdad? Llevándolo al contexto. Herodes, pues yo digo que Jesús tuvo romance, tuvo o hizo amor con María Magdalena. Bárbaro, pecado más grande. Pero que tiene que rendir cuentas. Un día tiene que rendir cuentas. Ahora, entre ustedes nada, entre nosotros no debemos actuar de esa manera. Si el Señor nos ha puesto en un lugar con autoridad, tenemos que recordar este evangelio. Lo último, Rosita, a ver. No debe ser así entre ustedes. Pero no será así entre ustedes. Por el contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes debe hacerse el servidor de todos. Y el que quiera ser el primero se hará esclavo de todos. Que ciertamente eso cuesta. Porque cuando se está en lo bajito, ¿verdad? Cuando está, buscando a ver quién me echa la mano, se llega con humildad. Pero cuando ya se crece a través de los años, llegan a una posición alta, se olvidan cómo se llegó. Entre ustedes, creyentes, no debe ser así. No debe ser así. Ser consciente de que el Señor nos invita primero a ser obediente a su divina palabra, poner en práctica su mandato. Porque ahí está quien quiera destruir la verdad. Véanlo, Juan 8:44. Ahí quien quiera matar la verdad y está reflejado hoy en el pasaje bíblico. Matar la verdad. ¿Cuál era la verdad? No te está permitido estar con la esposa de tu hermano. Es un mandato de Dios, el adulterio. No cometer adulterio es mandato de Dios. Y la gente, como se cree en Herodes, yo hago con mi vida lo que quiera. Por eso hay una mujer aquí, un hombre aquí, una mujer aquí, un hombre aquí, y viven en adulterio. Pues no, te está permitido en vivir en adulterio porque es pecado mortal. Ustedes verán si obedecen o no obedecen. Ustedes verán si obedecen o no obedecen. ¿A dónde le dije? En Lucas 8:44. Ustedes tienen por padre al diablo. San Juan capítulo 8, versículo 44, para que vea cómo actúa en esa mujer el diablo, en Herodías, y que induce a su hija sin importar que ella también sufra las consecuencias. Eso pasa en muchos lugares. Yo soy el intelectual, ¿verdad? El que planea la maldad, pero tengo mi cómplice, el que la ejecuta. Ese también lleva de las consecuencias, sufre las consecuencias, claro que sí. ¿Por qué? Por dejarse arrastrar por el diablo. Véanlo, Juan 8:44. Ustedes tienen por padre al diablo. Vamos a ver por qué. Y quieren realizar los malos deseos de su padre. Esta Herodías realizó ese mal deseo de su padre, el diablo. Claro, está viviendo en adulterio, va a estar con Dios. Claro que no. Claro que no. Por eso muchos que viven en el adulterio ejecutan las obras del diablo y no se han querido convertir. Quieren realizar
los malos deseos de su padre. Malos deseos, malos deseos. Es lo que hay en los hogares donde están viviendo en adulterio. Malos deseos. Vamos a ver. Ha sido un homicida desde el principio. Ese mató a alguien. Hoy también muestra las escrituras que matan a alguien. Un personaje, un ministro de Dios, Juan el Bautista. Porque la verdad no está en él. Un asesino. ¿A quién mató? A la verdad. ¿Quién anda por el mundo utilizando sus ministros hoy, sus Herodes, Herodías, incluso sus hijos, para matar la verdad? El diablo. Y muchos ahí entregados. Mande, Señor, que yo obedezco. Oye, ¿no saben que un día tienen que morir, que un día tienen que rendir cuentas a Dios? ¿Por qué entonces se dejan llevar por las obras malas del diablo? Que quiere matar la verdad. Y déjeme decirle y enviarle un mensaje a aquellos que están utilizando las Sagradas Escrituras, engañándose a otros, matando la verdad. Porque los hay. Y hay que ser claro y decirle, ustedes están haciendo la obra de su Padre que quieren matar la verdad. ¿Y cuál es la verdad de nuestro Señor Jesucristo? Su palabra. Santifícalo, glorifícalo mediante la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Y qué habla la verdad? La palabra del Señor. Quien coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Y que hacen muchos que utilizan la Biblia y van diciendo, no, eso es mentira, eso es un símbolo, eso es un recuerdo. Matando la verdad. Matando la verdad. Jesucristo dejó una sola iglesia, Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo del cual Él es su Salvador. ¿Y qué le anda diciendo a esa gente con la Biblia a los demás? No se vaya a la gran ramera, no se vaya a la gran prostituta, a la iglesia católica, véngase para nuestra iglesia y allí será salvo. Matando la verdad a bárbaro, actuando como Herodías. Sí, actuando como Herodías. Pero la gente lo ve normal. No, pero si cargan la Biblia, van predicando la palabra de Dios. Sí, pero es maldad. Están obrando conforme a su padre que quieren destruir la verdad. No quiere que la gente vaya al confesionario. ¿Para qué? Para que les perdone los pecados. Entonces, ¿qué les dice? Confiésase solo directamente con Dios, matando la verdad, porque el Señor los envía a los sacerdotes. Vayan y preséntense a los sacerdotes, porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y nos representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el perdón de los pecados. Pero la gente que no le presta atención. Usted que mató, es un asesino. A ver. Ha sido un homicida desde el principio. Desde el principio. Porque la verdad no está en él. Mató la verdad. Siga. Y no se ha mantenido en la verdad. Entonces. Lo que dice es mentira. ¿Y? Porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Entonces Herodías, haciendo la obra de su padre, de una vez aprovecha la oportunidad en que su hija se manifiesta ante el rey y todos los presentes, incluso se ofrece, vamos a decirlo así, lo que el mundo hoy ofrece, ¿no? La mayoría de las mujeres, no todas, las cristianas no actúan de esa manera, pero las paganas malvadas, dice la Escritura, es así, exponen, ¿cómo es que se dice por ahí? Que el que no muestra la mercancía no vende, algo así, de un refrán, ¿verdad? Se expone ante el mundo y se le van los ojos a Herodes, a los que actúan como Herodes, a los oficiales, dicen las Escrituras, a la jerarquía de la iglesia, y no tan solo ellos, también a la gente que todavía no han tenido en cuenta la palabra de Dios, que no debemos caer en eso. Entonces, atrae. Es tanto que en el versículo 22 del Evangelio, versículo 22, Herodes, al observar ese baile tan exótico que lo impresiona, vean lo que dice, versículo 22. En esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. A todos. Le atrajo esa belleza, que es lo que las Sagradas Escrituras dicen, no fijen la mirada en una desconocida o en una mujer linda, en una jovencita, en una belleza, porque esa ha hecho perder a muchos. Pero a ella no le importó, porque estaba en el disfrute, Aquí viene entonces cómo va a querer premiar a esta mujer
pero ciertamente ellas van a, ya está todo planificado, porque Satanás así se lo ha inculcado. Tiene que destruir la verdad. La verdad no debe prevalecer. Que ese se calle, que no le diga que es pecado adulterio para que ustedes sigan viviendo ahí y se condenen, porque yo quiero la condenación de tu alma. Porque lo que le ofrece, nadie lo despreciaría. Nadie. Pero Satanás, tan astuto, tan cochino, le hace ver que hay que destruir. Ahí se manifiesta padre de toda mentira o homicida porque mató la verdad. Véanlo. Entonces el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió, Pídame lo que quiera. Pídame lo que quiera. y te lo daré. Mire lo que le ofrece, vea. Y le prometió con juramento, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Dígame si no era más que suficiente por ese baile. Dígamelo, claro. La mitad. Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Aunque sea la mitad. Que es mucho, dígame, cómo no. Aunque sea eso, pero porque me gustó, me deleitó. Y todos los que estaban ahí también se deleitaron, pues pida. Es la actitud, ¿no? En que el demonio es capaz incluso a dar en momentos, ¿no? En momentos, y ha sucedido que en momentos así de emoción, ¿no? Soy el poderoso, yo tengo y por eso ofrezco. Pídame lo que quiera. Sí, esto, y mañana hasta se arrepienten. Pero ya prometí. Incluso hasta la mitad de mi reino. A ojos cerrados, riqueza, todo un futuro, vamos a decirlo así, como muchos pensamos en el futuro, ¿no? Para mi futuro, no sabemos si vamos a llegar al futuro. Pero ella no, ella necesitaba el consentimiento, la aprobación de su madre, porque era la cabecilla. Ella es la que maquinó, la que planificó con la ayuda de Satanás darle muerte a Juan. Pero no crea que porque matara a Juan destruyó la verdad, claro que no. La verdad está más viva que nunca, más viva que nunca. Pero vean lo que sigue. Salió ella a consultar a su madre. A consultar con una mujer malvada. Qué bueno le podría traer. Y entonces aquí es donde se da este plan que hace o obedece con los malos deseos a tu padre, que es el diablo. Véanlo. ¿Qué le pido? La madre le respondió, la cabeza de Juan el Bautista. Bárbaro. Malvada. Sí. Son las consecuencias, el actuar de aquella persona que vive a espaldas de Dios, o oímos reflejada en el adulterio. ¿Por qué no le digo sí? Con eso tenemos para vivir una larga vida. ¿Por qué no? Porque no estaba actuando con buenos deseos, sino con malos deseos. Es decir, Satanás ya la tenía absorbida. Ya le había metido aquí lo que tenía que hacer. Matar. Y de hecho lo mata porque lo odiaba. El versículo atrás dice que lo odiaba. Odiaba a Juan porque predicaba la verdad. Pues a ustedes también les va a pasar lo mismo. A ustedes lo van a odiar, a ustedes lo van a criticar, a ustedes incluso lo van a hacer a un lado, pero por decir la verdad vale la pena. Entonces muchos se cohíben de decir la verdad para que no les diga nada. Y empezamos por la jerarquía de la iglesia. Muchos obispos, muchos cardenales, muchos sacerdotes hoy en día se han callado por decir la verdad. Y si vamos a este gobierno, más todavía. Curas que deberían darle pena de ser curas y aplaudiendo lo que está haciendo este gobierno. Sí, así como lo oye. No solamente aquí en Venezuela, en otros países. Deberían darle vergüenza, deberían darle pena. Claro, que están llamados a rectificar, claro que sí, porque el Señor es misericordioso. No los podemos señalar, no los podemos juzgar y mucho menos condenar. Pero deberían meditar y reflexionar. ¿Para eso se ordenaron? ¿Para ocultar la verdad? ¿O será que puede ser de que están siendo silenciados, amenazados o comprando la conciencia? Puede ser.
Pero es el momento, como Juan el Bautista, decir la verdad. No importa a quién se lo dijo Juan, al más alto de los altos de la jerarquía. El poder, no de la iglesia, sino el poderío representado en Herodes. ¿Se le puede decir? Se le puede decir. ¿Que van a hacer? Sí, eso sí es verdad. Y por eso hay muchos que están callados. No hablan. ¿Por qué no han hablado? ¿Por qué no han predicado la verdad? Por miedo. Por ahí aplaudo a ese sacerdote, bueno, entre otros, que salió y le dijo al Herodes de Colombia, le dijo sus verdades, lo que está haciendo está mal, no puede blasfemar contra Cristo, no puede decir eso de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay otros que guardan silencio. Y aquí en Venezuela muchos también han guardado silencio. Pues queridos hermanos, nosotros no podemos actuar de esa manera. Se nos presenta el Evangelio para que no seamos Herodes, sino que para que seamos Juanes, que prediquemos la verdad por delante, guste o no le guste. Si le gusta a mi papá, le gusta a mi mamá o no le guste a mi esposa, a mi hijo, a mis hijos, a mí mismo no me guste, pero hay que predicar la verdad. Y es más, vaya el mensaje a todos aquellos que están viviendo en adulterio. Es pecado y si mueren en pecado es una condenación según la Biblia. Según la Biblia dice que es condenación. Pero como yo no soy quien juzga, no le voy a decir de qué clase de condenación. Solo lo ponemos en manos de Dios para que reflexionen un día. Queridos hermanos, nos vamos diciéndole que los creyentes somos más de la hora de los laicos. A evangelizar Desconocer las Sagradas Escrituras. es desconocer a Jesucristo. Dios Padre Todopoderoso nos derrama su santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.